Hola a todos. En este video te voy a explicar cómo el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, va a lograr bajar la inflación en su país en contra de los pronósticos de todos sus enemigos políticos, sean estos políticos de carrera o economistas, como Paul Krugman, que fue el primero en criticar la nueva administración, diciendo que las medidas que ésta iba a tomar eran medidas inflacionistas y por lo tanto hubiesen aumentado la inflación. Deme tu like, suscríbete al canal, encienda la campanita y no te pierdas este contenido porque es muy importante poder entender qué es realmente lo que pasa con la inflación y cuáles son las acciones contundentes que está tomando el presidente de Estados Unidos. Se me olvidaba, antes de seguir, tengo una pequeña aclaración. El análisis es referido sobre un periodo de tiempo largo, no es sobre movimiento inflacionista de corto plazo, que significa que algunas de las acciones de las cuales hablaremos podrían tener efectos a corto plazo, sin embargo, el análisis que hago se refiere a un periodo de tiempo más largo. Considero que Donald Trump junto con Javier Milei, en este momento sean los dos presidentes que realmente han entendido la esencia de la inflación. Javier Milei ha demostrado ya, después de más de un año de gobierno, ser capaz de controlar la inflación y de volver a enrumbar Argentina en un camino de éxito. Donald Trump empezó a hablar de aranceles, entonces hubo muchos buitres que le cayeron encima criticándolo. Pero estos buitres tenían razón o tal vez estaban equivocados. Bueno, yo considero que estaban equivocados y que sus actos eran movidos más que todo por razones políticas que por razones científicas. Voy a explicarle por qué. Cuando critican los aranceles de Trump, no entienden los problemas que tiene Estados Unidos a nivel económico, que son el desbalance comercial de su balanza de pago con los otros países, el cual conlleva a aumentar también el endeudamiento público del país. En el momento en que se imponen aranceles, Donald Trump logra dos objetivos. Uno, reduce los impuestos. Dos, reduce ese desbalance comercial. Y entonces ajusta un poquito los números macroeconómicos, financieros y monetarios de su país. Ahora, los que critican dicen que bajarle los impuestos a la gente es un factor generador de impuestos. Aquí también se equivocan, porque no es cierto. Si tú tienes altos impuestos, estos terminan gastados por el Estado. Entonces, es mejor que esta plata esté en el bolsillo de los consumidores que despilfarrado por el Estado. O sea, el efecto del bajar los impuestos a la gente es prácticamente nulo porque el Estado, si no, de todos modos, gasta ese dinero. Eso es muy sencillo de entender. Los cortes de gastos o los chorros de gastos que representan el despilfarro por sí solos no van a ser suficientes en sanar el balance federal de Estados Unidos. Obviamente, al igual que hizo Javier Milei en su primer año y que creo seguirá haciendo en el tiempo, Donald Trump deberá también cortar parte del Estado, parte de la burocracia, con tal de alcanzar los objetivos de balancear el gasto federal. Pero llegamos a lo que es la esencia de la inflación. Y la esencia de la inflación nos las explica el déficit fiscal de Estados Unidos. Ese déficit fiscal de Estados Unidos ha llevado el país a tener por arriba de 35 billones de deuda federal, que es un monto enorme y es un monto que aumenta todos los años, porque todos los años hay ese déficit. Pero gracias a las acciones de DOGE, que quieren encontrar los despilfarros del gasto federal y cortar estos gastos, se va a reducir el gasto público. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el gasto público con la inflación? Bueno, el gasto público está íntimamente relacionado, uno, con la deuda pública y dos, con el endeudamiento público y con el aumento de la base monetaria. Entonces, cuanto más gaste un país a nivel público, aumenta la deuda y aumenta la base monetaria, el dinero en circulación. ¿Qué pasa cuando aumenta el dinero en circulación? A nivel económico, muchos economistas
el mismo Paul Krugman debería entenderlo bien. Si tomamos el dinero como un bien, cuando hay más oferta de ese bien, disminuye su precio. O sea, en el caso particular del dólar americano, como de todas las otras valutas, eso es generador de inflación. Si Donald Trump sea exitoso en lo que está haciendo, como yo espero y creo, él va a lograr, 1, mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, 2, reducir la inflación y 3, reducir el endeudamiento público, por medio de esas medidas que está tomando. De una parte, los aranceles, pero de la otra, y considero que esta es la más importante, la fuerte reducción del gasto federal, cortando prácticamente o cerrando todos los chorros de dineros que son prácticamente inútiles y en muchos casos son fuente de corrupción o en muchos casos no hay una clara contabilidad de dónde termina esa plata. Por ejemplo, Estados Unidos tenía más de 1.000 personas a las cuales le pagaba la pensión que tienen más de 200 años y algo como 14-15.000 personas con más de 100 años de edad. Muy probablemente la gran mayoría de los de 200 años, eso podemos decir todos, ya están fallecidos, pero de los miles que supuestamente tenían más de 100 años, muy probablemente la gran mayoría también está fallecida, pero el gobierno seguía pagando sus pensiones. Y esto es solo un pequeño ejemplo de lo que está encontrando Elon Musk sobre el despilfarro a nivel federal y a nivel de gastos gubernamentales de Estados Unidos. Entonces, creo que, por lo menos por la víspera, podemos afirmar que Estados Unidos está enrumbado más bien a reducir la inflación por medio de acciones concretas. La última, que no hay que olvidar, aunque no es tan importante como la reducción del gasto, es hacer los costes de la energía más bajos. ¿Por qué? Por medio de la filosofía del drill, baby drill, Estados Unidos logra reducir el costo de la energía y, por lo tanto, reducir el gasto de las familias y el gasto de las empresas a tal respecto. Dicho esto, considero que, como ya he anticipado, que es fácil criticar, pero antes de criticar, muchos de los que los critican, y en especial modo los que son economistas, los que hasta han ganado un premio Nobel, deberían entender bien las acciones y juzgarla en forma correcta y no viciados por los lentes de la ideología política, cosa que está ocurriendo puntualmente en contra de Trump. Creo que Trump se está demostrando un político coherente que cumple con las promesas a sus electores y que quiere, al final, el bien para su país. El resultado de las políticas de Trump podrían inclusive ser beneficiosas a nivel de otros países. ¿Por qué? Porque todas las monedas están relacionadas entre sí. Si baja la inflación en el dólar, a la Unión Europea no le queda otra de seguir con el euro las políticas del dólar. Si no, se va a crear un desbalance muy grande entre las dos valutas. Y esto también a nivel de British Pound y de las otras principales monedas a nivel global. Mientras tanto, muchas gracias. Espero que te haya gustado ese video. Deme tu like, compártalo entre tus amigos y te espero en mi próximo análisis.